Bueno, vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy. La temática que vamos a desarrollar el día de hoy, vamos a retomar el anexo SL y vamos a hablar acerca de evaluación del riesgo. Bueno, en la clase anterior vimos algunos conceptos muy someros acerca de lo que significaba el anexo SL y cómo se integraba a la estructura de alto nivel, ¿cierto? Aquí ya vamos a empezar a profundizar un poco más sobre este anexo como tal. Bueno, se trata de la estructura dividida en 10 capítulos que tiene como objetivo principal facilitar la integración de las normas de gestión de la familia ISO, aportando grandes beneficios. Entre las mejoras de la nueva versión, se introdujo la comprensión y la facilidad de interpretación propicias para lograr la integración entre los varios sistemas. Una cosa para aclarar acá es que el anexo SL pues aplica principalmente cuando encontramos en una organización que ya se han implementado otros sistemas de gestión. Trae unos beneficios. El primer beneficio es la integración del sistema de gestión, facilitando el mantenimiento y las mejoras entre ellos. Aquí digamos que hay también claridad en la comprensión tanto para auditores como para la organización. Uno de los aspectos más importantes que trae este anexo es que facilita un proceso de auditoría, optimiza también el trabajo de los coordinadores y de los analistas del sistema de gestión. Cuando arranca el proceso de implementación, anteriormente, más cuando estaban en el proceso transitorio de la ISO 9001 versión 2008 con la versión 2015, pues se tenían varios factores a tener en cuenta. Uno, la transición de las dos normas, o más bien de las dos actualizaciones, y dos, ya cuando empezaban a integrar otros sistemas como tal, porque digamos que eso cogió un auge muy rápido. Entonces, al ya tenerse como tal un anexo de estos, que lo que hizo fue integrar prácticamente o sacar aspectos más relevantes para poder hacer más fácil esta implementación y facilitar la eficacia en la interpretación de las normas cuando la organización tiene más de una certificación. Ese es el mayor y para mí el más importante de los valores que tiene en este momento el anexo como tal. Tiene como objetivos pues facilitar el trabajo de los implementadores y auditores en todo el mundo, siguiendo con normas consistentes y fáciles de entender. Reducir al mínimo los errores y los costos. Obviamente, cuando se inició ese proceso, como les explicaba, primero la transición de las dos normas, las 9000 o las dos actualizaciones, y segundo, la implementación con otros sistemas, pues eso era prácticamente un caos poderlos alinear como tal. Y generaba costos, claro que sí, porque se tenían diferentes implementadores en el proceso, se buscaba como casi la certificación por cada uno. Y suscribe el principio de gestión de calidad basado en la mejora continua. Aquí ya comienza a manejar un poco el proceso, o más bien un poco no, todo el proceso integral cuando se vincula a la norma, por ejemplo, ISO 45000 con la ISO 9000, entonces ya comienza a integrarse todos los aspectos que tienen tanto una como la otra, los aspectos pues que aplican, que son los que vamos a recordar ahorita más adelante, y hacer que el estándar de calidad sea más asequible a las empresas de servicio, ya que toma un enfoque basado en el riesgo. Las empresas que tienen, digamos que su razón de ser es la prestación de servicios, pues normalmente no tenía tanto enfoque con respecto a la ISO 9000, ¿sí? Porque si nos damos cuenta en el desarrollo se habla mucho de producto, más no de servicios como tal. Acá ya empieza a vincularla mucho más.
Y el texto no incluye el requisito de acción preventiva como tal, porque el sistema se ve como una acción preventiva en sí. Por eso no lo vincula como tal. ¿Por qué se ve como una acción preventiva? Porque cuando desarrollamos ese anexo o comenzamos a llevarlo a la práctica, vamos a hacer uso de diferentes herramientas de calidad, por ejemplo. Y vamos, ahorita lo revisamos en el detalle, que empezamos con el ciclo de planear, hacer, verificar y actuar, pues llevándolo en este contexto. Pero ¿cuándo se puede aplicar pues este anexo? Pues aplica todas las normas del sistema de gestión, dejándolas todas como una misma estructura común a las que se pueden añadir subcláusulas y textos específicos de cada disciplina o segmento de negocios. Y también se puede aplicar a las otras normas conocidas de especificaciones de acceso público, las PAS, que como su nombre lo indica, permite a las organizaciones integrar los requisitos comunes a los sistemas de gestión como tal. También aplica para las especificaciones técnicas o de algún carácter de norma distinta a establecer características, condiciones o requisitos para materias primas o productos semifabricados, elementos de construcción, materiales o productos industriales semielaborados, así como para la ejecución de los servicios de cualquier tipo. Acá ya empieza a vincular servicios como tal, más al detalle. Entonces, estas son las cláusulas que son aplicables al anexo como tal. Pues la cláusula 1, que es el objeto y campo de aplicación, la 2, que es todo lo que tiene que ver con referencias normativas, la 3, términos y definiciones, 4, contexto de la organización, el 5, liderazgo, 6, planificación, 7, soporte, 8, operación, 9, evaluación de desempeño y el 10, mejora. Estas son las mismas que hemos venido tratando. Vamos nuevamente a contextualizar de qué se trata cada una dentro del anexo, qué es lo que se busca o se pretende, para que quedemos ya claros para cuando lleguemos al proceso de implementación. Entonces, la cláusula 1, que es el objeto de aplicación, acá el alcance establece cuáles son los resultados del sistema de gestión. Los resultados son específicos de la industria que se debe ser coherentes con el contexto como tal. Aquí ya comenzamos a revisar varios aspectos y es mirar la organización en el contexto. Cuando empecemos a mirar el otro capítulo que traje hoy de trabajo, que es el tema de riesgos, vamos a entender por qué es importante tener claro este capítulo para poder llevar a cabo la implementación bajo este anexo. Las referencias normativas, pues acá se proporciona el detalle sobre las normas de referencia o publicaciones relevantes en relación a la norma concreta. Cuando hablamos a la norma concreta es, por ejemplo, si se están haciendo implementación de la norma ISO 9001, por ejemplo, con la 45000. Entonces, ¿qué normativa le aplica a cada una que se haya específica como tal? ¿Sí? Caso, por ejemplo, en la ISO 45000, todo lo que tenga que ver con seguridad y salud en el trabajo, con todos los procedimientos que a ella conlleva. Y si estamos hablando de un producto, un bien o un servicio para la ISO 9000, de igual manera. Aunque recordemos que la norma ISO 9000 no nos vincula a una normativa específica en cuanto a productos como tal, más sin embargo, dependiendo de la industria a la cual se esté llevando a cabo la implementación, asimismo tenemos que nosotros vincular la normativa. Caso, por ejemplo, temas de que tenga que ver con sustancias peligrosas, con manejo de productos alimenticios, por ejemplo, o productos farmacéuticos, por dar algunos ejemplos. Términos y definiciones, pues acá detalla los términos y definiciones aplicables a la norma. De igual manera, debe ser específica y tiene que también vincular cualquier otro término de definición relacionado pues con la norma de cada a la que estemos haciendo el proceso de implementación. Dentro del contexto de la organización,
pues esta es la cláusula 4 que vincula todo el conocimiento de la organización, toda la comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas, la determinación del alcance del sistema de gestión. Eso pues ya lo hemos venido trabajando. El sistema de gestión como un punto de partida y referencia determina por qué la organización está donde está. Como parte de la respuesta a esta pregunta, la organización debe identificar las cuestiones internas y externas que pueden influir en los resultados esperados, así como a todas las partes interesadas y sus necesidades también. Acá se debe comentar el alcance y establecer los límites del sistema de gestión, todo en línea con los objetivos de negocio. Ya esto lo hemos venido desarrollando pues poco a poco, pero de igual manera pues lo contempla acá el anexo, por eso lo estamos dando por claridad acá. El tema de la cláusula de liderazgo pues contempla los 3 subcláusulas que son liderazgo y compromiso, la política, roles, responsabilidades y autoridades. Aquí hace hincapié en el liderazgo no solo a la dirección que figuraba en las normas anteriores. Eso quiere decir que la alta dirección tiene ahora que una mayor responsabilidad y participación en el sistema de gestión de la organización. ¿Por qué? Porque debe integrar los sistemas de gestión en los procesos de negocio de la organización, asegurar que el sistema de gestión logra los resultados previstos y asignar los recursos necesarios. La alta dirección es también responsable de comunicar la importancia del sistema de gestión y aumentar la toma de conciencia y de la participación de los empleados. Esta es uno de los capítulos más, digamos, relevantes en el tema de integración, porque como a veces sabemos, hay empresas, compañías que de pronto manejan los procesos de manera independiente. Por ejemplo, ISO 14.000 versus ISO 9.000, por ejemplo. Porque están, digamos, tienen una compañía puede ser tener muy definidas sus procesos dependiendo del tamaño o el tipo de procesos que esté llevando. Aquí es donde comienza la estrategia funcional para que la persona en la alta dirección y la persona que vaya a llevar a cabo esa implementación, pues pueda lograr que se hable un mismo idioma de pronto entre las áreas, de pronto entre si la empresa es grande, si tiene, digamos, sucursales, etcétera, pues que puedan en determinado momento comenzar a hablar un solo idioma y mirar el objetivo principal, que es, digamos, la implementación de la certificación como tal, para el caso de lo que se esté aplicando, teniendo en cuenta, pues, los objetivos estratégicos. Entonces, en este rol de responsabilidades, autoridades en la organización, es muy importante poderlo establecer claramente para que no haya choque de trenes, como se dice en el logo popular. En cuanto a la planificación, aquí las acciones para tratar riesgos y oportunidades pues son evidentes y tienen que empezar a plasmarse en como tal. Los objetivos del sistema de gestión y planificación para lograrlos. Sobre los riesgos vamos a hablar ahorita más adelante y porque es muy importante poder determinar, porque ya vamos a arrancar a mirar algo que son la implementación y todo lo que tiene que ver con total control de la calidad y gráficas y estadísticas y herramientas. Entonces, uno de los pilares que debemos empezar a revisar para poder revisar muy bien cómo implementamos indicadores, cuál es el nivel de riesgo que tenemos, lo tenemos que llevar a cabo. Y esta cláusula nos proporciona la manera directa para tratar ese riesgo. Tiene que establecer cómo van a ser tratados a través de una planificación. Debe haber un enfoque proactivo que sustituye la acción preventiva y reduce la necesidad de acciones correctivas. Posteriormente se pone especial atención también a los objetivos del sistema de gestión, los cuales deben ser medibles. Este objetivo también debe contemplar todo lo que tiene que ver con comunicación, que debe ser coherente con la política y el sistema de gestión actualizado cuando sea necesario. Acá ya empezamos a vincular los cambios como tal. Del nivel de riesgo que se tenga y se vaya a asumir, también aquí comenzamos a mirar y a revisar el tema de gestión y digamos de procesamiento de mejora como tal de la organización, porque estamos previniendo, digámoslo así.
pero eso lo tratamos más adelante. Ya la cláusula 7, pues ya consta de 5 cláusulas, que es recursos, competencias, toma de conciencia, la comunicación y la información documentada. Entonces, después de ya haber plasmado todo el tema de planificación, ya es importante que la organización dé un soporte necesario para poder cumplir con esas metas y objetivos. Acá debe vincularse y plasmarse con fechas, con recursos técnicos, tecnológicos, humanos, para que quede y pueda tener continuidad el proceso como tal. Ya todo comienza a llevarse a cabo la documentación y los registros como tal. Cuando este es el capítulo 8, pues el capítulo 8 ya la planificación y control operacional. La mayor parte de los requisitos del sistema de gestión se encuentran dentro de esta cláusula, pues es una de las más amplias como tal, una de las que más requiere trabajo, tanto de procesos internos como de contratados externamente. Digamos que el nivel de riesgo acá comienza a evidenciarse un poco más. Acá incluye los criterios para el adecuado control a estos procesos y la forma de gestionar el cambio y planificar lo no previsto. Y cuando miramos planificación de lo no previsto, pues obviamente ya empezamos a contemplar de alguna manera tipos de riesgos. Y empezando a hablar ya de evaluación del desempeño, que ya hemos tocado ese tema, empezamos a mirar las subcláusulas de seguimiento, medición, análisis y evaluación, auditoría interna y la revisión por la gerencia. Digamos que aquí las organizaciones deben determinar cómo y cuándo va a ser revisado y supervisado, eso ya lo hemos mirado. ¿Qué vamos a medir? ¿Cómo se va a analizar? ¿Cómo se va a evaluar? ¿Cómo va a ser el proceso de auditorías? Para que pues le apueste primero al tema del cumplimiento de objetivos y también comienza el proceso de implementación con miras pues a tener ya un éxito rotundo para poder desarrollar todo el proceso de la certificación. Esta cláusula de evaluación del desempeño, aunque en teoría uno diría, bueno, es que es la última y comienzo como a revisar acá, realmente esa se va dando a medida que uno comienza un proceso de implementación, si lo hace de manera metódica. Ya al final uno empieza a obtener como resultados y va haciendo ajustes, porque en la medida que uno va empezando a implementar, va encontrando detalles para comenzar a ajustar el proceso. Y ya todo lo que tenga que ver con la cláusula 10, que es mejora, que tiene la no conformidad, acción correctiva y la mejora continua. Digamos que en el mundo empresarial está en constante cambio y digamos que no todo se lleva según lo planeado por la dinámica como tal de cada organización, de cada empresa. Más sin embargo, es importante que pues se trate de ajustar lo que más se pueda a la planificación como tal. Pero si no se logra, pues definitivamente es cuando se comienzan a dar las no conformidades y las acciones correctivas. Y esa, digamos que es una manera de vincular las estrategias para demostrar en auditoría cómo se ha llevado el proceso de mejora continua dentro de la organización. El proceso de mejora, como les digo, lo que pasa es que a veces no somos tan juiciosos en el levantamiento de la información o en la toma de evidencias desde que empezamos el proceso de implementación, porque en lo que he podido ver es que normalmente las empresas cuando arrancan un proceso de implementación van encontrando en sus propios reuniones, van encontrando aspectos que pueden mejorar y lo van haciendo en la marcha, solo que a veces es tan dinámico y tan rápido que no alcanzan, como les digo, a evidenciar todo o a documentarlo como tal, pero sí lo van comenzando a llevar a cabo. Casi que podría decir que
empiezan con este proceso, con esta dinámica, normalmente logran el objetivo de poderse certificar mucho más rápidamente y mucho más fácil, entre comillas fácil, para la certificación como tal o para ya el ajuste como tal o la integración de las normas a las cuales se estén llevando a cabo. Y pues este anexo ya lo habíamos visto la clase pasada, que nos está diciendo cómo es que está estructurada ya en detalle, esquemáticamente, todo lo que acabamos de mirar, que contempla como tal toda la norma y pues qué información queda documentada como tal dentro de la implementación. ¿Preguntas hasta ahí? No, bien, profe. Entonces, como ustedes pueden ver, hemos venido avanzando poco a poco dentro de mostrar y conocer y reconocer como los capítulos que tiene la norma y cómo se van desarrollando. Ya yo creo que a este nivel en el que estamos ya podemos empezar a hablar y a tener un poquito más de conocimiento de causa con respecto a lo que es llevar a cabo un proceso de implementación de una norma. Como les mencionaba, creo que uno de los aspectos también importantes para poder que un sistema funcione y no se quede en papel, que es lo que pasa muchas veces y en muchísimos casos a empresas, lo importante es empezar a evaluar riesgos y coger la integralidad de todo el sistema. Cuando hablo de la integralidad del sistema es que no podemos seguir viendo los sistemas o el proceso de manera aislada, porque si no, el sistema primero se vuelve tortuoso para la implementación y segundo, queda en papel. Entonces, la gestión del riesgo como tal es uno de los aspectos relevantes en cuanto a la información que maneja. En la manera que la empresa comience a medir sus riesgos, de esa misma manera pues va a tener más efectividad con respecto a la implementación y con respecto a visualizar qué riesgo voy a tener y cómo lo voy a comenzar a manejar. Y empieza como un proceso de cultura con la gente, porque ya las personas comienzan a prepararse con respecto a eso. No es fácil cambiar el chip cuando empezamos de cero en una organización o inclusive cuando ya traen algún proceso esquemático, pero pues que no esté bien implementado o que tenga puntos o muchos aspectos por mejorar, pero se puede lograr si comenzamos pues a hacerlo de manera metódica. Entonces, en gestión de riesgo como tal, la consideración del sistema de gestión de riesgo integró, si nos damos cuenta acá en la diapositiva, varias normas, la ISO 9001, la 14000, la 45000, la 22301, o sea, las está vinculando como tal. ¿Por qué? Pues porque son de las más dinámicas que se vinculan, aunque las otras también tienen gestión de riesgo. Pero para el caso de nosotros, pues nos vamos a centrar en la ISO 9001. Entonces, cuando hablamos de riesgo, pues es la combinación de la probabilidad de un suceso y de su consecuencia. La posibilidad de consecuencia puede ser negativa, la posibilidad de desviación con respecto al resultado o suceso previsto. Y la consecuencia es el resultado de ese suceso como tal. Y cuando hablamos de la probabilidad, hablamos del grado en que un suceso puede tener lugar o no. Y puede estar relacionado con la frecuencia de ocurrencia relativa a largo plazo o con el grado de creencia que pueda llegar a ocurrir o no ese suceso. Y el suceso es la ocurrencia de una serie de circunstancias particulares que conllevan a que se dé o se manifieste como tal ese riesgo.
Entonces, estos 4 conceptos como tal, es importante tenerlos claros para poder desarrollar el ejercicio de la evaluación del riesgo. Entonces, eh, ¿será que en la vida cotidiana tendremos algún riesgo? ¿Lo podremos identificar? Levantemos la manito si tenemos algún riesgo con lo que hacemos diariamente. Fabio, buenas noches. Profe, buenas noches compañeros. Sí, profe, yo considero que sí, en la vida todos los días corremos riesgos en todas las situaciones y en todo lo que hacemos, sea a nivel laboral, sea a nivel personal, sean riesgos que sean en el mismo trabajo o riesgos que no sean inherentes tampoco al trabajo, pero todos los días se corren riesgos o riesgos comerciales en un negocio o Ujú. riesgos profesionales en alguna actividad profesional que se esté desarrollando. Pues todos los días corremos algún riesgo. Muy bien. Nelson, gracias. Buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches, compañeros. Bueno, igual como dice el compañero, mientras que estemos con vida, siempre vamos a estar expuestos a riesgos Ujú. financieros, económicos, sociales, culturales, bueno, todo, mejor dicho, los riesgos siempre van a estar presentes en todas las actividades que realicemos, que hagamos, mejor dicho, no hay, yo me atrevería a decir que no hay excepción que que no haya riesgo, ¿cierto? De cualquier actividad que hagamos que no haya riesgo, siempre vamos a tener esos riesgos. Y en cuanto a los sistemas integrados, claro, pues para documentación se realizan ciertas matrices de riesgos, ¿sí? Bien, puede ser de identificación de peligro, valoración de los riesgos y determinación de controles, que es la que uno hace en los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. También para la parte administrativa, también gestión de riesgos en cuanto a otros conceptos que no manejo muy bien, pero también sé que se levantan otro tipo de matriz de riesgos para identificar cuáles son las debilidades que tienen en cuanto, bueno, si es servicios, pues, qué me puede afectar la empresa, cómo puedo mitigar ese riesgo, ¿sí? Entonces, sí, siempre, los riesgos siempre van a estar pendientes en todas las actividades que hagamos. Muchas gracias, sí. Y hay momentos en los cuales esos riesgos pueden llegar a aumentar o se pueden llegar a controlar, mitigar o desaparecer. Depende de la acción que yo comience a desarrollar. Un riesgo inminente es que de pronto si yo cojo transporte público o voy en mi carro, eh, de hecho ya tengo algún riesgo de poder chocar, ¿sí? Dicen que el que maneja tiene una posibilidad de chocar, ¿cierto? Pero para yo minimizar ese riesgo, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué se ocurre? Que yo tengo el riesgo, pero ¿qué puedo llegar a hacer para que ese riesgo no se dé? Hola, profe. Buenas noches. Qué pena, no levante la mano. Bueno, Tranquilo. en cuanto, bueno, como ese es un ejemplo bueno. Primero, pues, vamos a enfocar al riesgo de una multa. Si voy a conducir un vehículo, primero debo tener mi licencia de conducción, ¿sí? Para correr el riesgo de que en algún retén, un control, pues me paren los agentes de tránsito y pues ahí me estoy exponiendo a un riesgo que si no llevo la licencia de conducción, pues me pueden hacer un comparendo, ¿sí? Entonces tengo otro riesgo que si el carro pues no está en las condiciones técnico-mecánicas adecuadas, también puede sufrir un accidente. También otro riesgo es, mejor dicho, para hablar mucho rato de esos riesgos que uno se expone a diario. Y más en un vehículo pues es bien complejo, se pone uno a muchos riesgos, que de pronto un atraco, bueno, todo lo que ocurre. Ujú. Bueno, entonces tú estabas diciendo la parte mecánica del carro. Hay una consecuencia al que yo no le tenga, mencionaste dos. Una, no tener la licencia
y 2, la parte mecánica del carro. Entonces son dos condiciones que me van a generar un riesgo, ¿cierto? ¿Y qué consecuencias traería esas dos condiciones como tal? Bueno, le doy la palabra a don Fabio. Gracias, compañero. Profe, sí, no, las consecuencias que se generan de la primera, al decir no tener, digamos, los documentos necesarios para conducir, la primera que se va a exponer es a que es muy probable que en un retén lo paren y le pidan sus documentos. Al no tenerlos, se va a hacer acreedor a una multa y a la que le quiten el vehículo. La segunda, de que no se tenga el vehículo en óptimas condiciones para su funcionamiento, acarrea la consecuencia de que es muy factible que pueda sufrir un accidente, porque el carro no responda con una frenada, porque tenga cualquier falla y se quede no solamente por ahí en una vía haciendo un taco, eso le va a generar también una multa. O sea, siempre de cada una de los riesgos que hay. Si no se toman las previsiones y no se evalúan para saber uno a qué se va a enfrentar, siempre va a tener consecuencias. Muy bien. Y miren que ustedes mencionaron algo muy importante, ¿cierto? Y ya estaban hablando de la probabilidad y estaban refiriéndose a lo que menciona aquí el autor, que dice que es la relación también con la frecuencia de ocurrencia relativa a largo plazo o con el grado de creencia de que ocurre el suceso. ¿Por qué podría pasar ese suceso? Entonces comenzamos a tener en nuestra historia la ocurrencia de una serie de circunstancias particulares, es decir, el suceso. Entonces, cuando hablamos de la licencia de conducción, nosotros ya estamos mencionando que normalmente se nos va al imaginario a decir, no, es que por esta zona, aquí siempre se hacen los agentes de tránsito. Por ejemplo, lo que estaba mencionando Fabio. Entonces, no, si hay un trancón, no hay, de pronto entonces hay más posibilidad que le pidan la licencia, X, Y, Z. O si definitivamente no están las condiciones mecánicas como deben ser, pues va a pasar algún suceso, digamos, inesperado. De alguna manera inesperado no sería, pues sería más bien esperado porque no tiene las condiciones como tal para hacerlo. Entonces, cuando hablamos de riesgo, hay una posibilidad de que una consecuencia muy grande pues sea negativa. Esa consecuencia puede ser negativa. Y debe haber, y también existe una desviación con respecto al resultado de lo que yo quiero lograr con mi proceso como tal. Para el caso del ejemplo que estamos dando, por ejemplo, si yo me voy a trasladar de mi casa a mi trabajo, a mi estudio, bueno, qué sé yo, y yo tengo ese objetivo de llegar temprano, de cumplir las citas, X, Y, Z, resulta que si yo no tengo estas condiciones como tal, pues ya tengo esas grandes posibilidades de que se desvíe el objetivo o de que exista una consecuencia negativa como tal, con un resultado pues ya como ustedes lo acaban de mencionar. Entonces, importante, todas las actividades que vamos a desarrollar, que desarrollemos cotidianamente y más en los sistemas de gestión, claro que sí existen los riesgos. Y ellos van a estar directamente relacionados con respecto a los objetivos de la empresa o al objetivo que yo tenga. Recordemos que todo el riesgo influye directamente dentro del éxito que yo vaya a obtener como tal. Y eso lo vamos a aclarar mucho más adelante. Sí, también es prevenir y evaluar, sí, señor. Dentro del riesgo como tal, la apreciación o más bien la identificación de un riesgo es la parte de la gestión del riesgo que proporciona un proceso estructurado de una manera de identificar los objetivos pueden ser afectados, analizar el riesgo en términos de sus consecuencias, de sus probabilidades, antes de decidir el tratamiento, ¿cierto? Entonces, el riesgo acá es qué posibilidad hay de que me encuentre un agente de tránsito.
qué posibilidad hay de que me estrelle porque me fallen los frenos, por ejemplo, y así sucesivamente. Entonces, aquí el concepto nos está diciendo que lo primero, sí, claro, yo puedo identificarlo o apreciarlo como la terminología que están usando acá, pero ¿qué tengo que hacer con eso? Lo identifico y ya comienzo a trabajar sobre el análisis en cuanto a las consecuencias y las probabilidades antes de comenzar a definir qué tratamiento voy a hacer. Entonces, porque un tratamiento incorrecto que haríamos, por ejemplo, con el tema del carro, es decir, bueno, no tengo la licencia, entonces me desvío de ruta, por ejemplo, para que el agente no me vaya a encontrar con el agente de tránsito. Y ahí estaría mitigando el riesgo. ¿Qué opinan? Fabio. Profe, creo que estaríamos tomando como una solución equivocada, pues una solución no apropiada, que de todas maneras seguimos corriendo el riesgo, estamos jugando como a la suerte, a ver qué nos sale. Uh-huh. Y eso nos pasa muy a menudo. Y aquí traigo a colación algo que para los que tienen carro, tenemos carro, y es el tema de la tecnomecánica. Entonces, no es que la tecnomecánica cuando se hizo o se formuló como tal, se formuló con el objetivo de minimizar los riesgos en carretera, ¿cierto? Porque somos actores viales todos. Entonces resulta que muchas personas creen que la tecnomecánica es solamente para quitar la plata. Sí, al contrario, hay ocasiones en las cuales la tecnomecánica comienza a advertir, mire lo que le va a pasar si usted no realiza un mantenimiento, le falta hacerle mantenimiento a X parte del carro, X, Y, Z, ¿cierto? Y cuando pasamos por agaches en la tecnomecánica, estamos maximizando ese riesgo, en vez de minimizarlo, lo estamos potencializando. Arbey. Buenas noches. Buenas noches, profe, buenas noches, compañeros. Sí, es cierto lo que acabas de manifestar, profe, pero pues más allá del tema del ejemplo que traes o que nos traes a todos en el día de hoy del técnico mecánico, yo siento de que más allá de ser una norma y de ser una exigencia y de generar todo lo que tú estás manifestando, profe, debería ser un hábito para todos los que tenemos la oportunidad de contar con nuestro vehículo, de hacer esas revisiones preventivas con el ánimo de que esos riesgos que se generan en el trasegar diario de ese automotor, pues los podamos minimizar en su expresión, en una expresión muy pequeña. Entonces, digamos que siempre el concepto de gestión de riesgo va aplicado es básicamente a reducir esas posibilidades de que se pueda generar alguna eventualidad respecto a cualquier situación que se nos pueda presentar, cualquiera sea su origen. Sí, señor, de acuerdo con eso. Y en serio, este proceso, normalmente no paramos, digamos, con nuestro carro, solamente cuando escuchamos que le falla algo, ¿cierto? Y pues, los que tienen buen oído entrenado para ese tema dicen, no, le está sonando, bueno, una válvula, le está sonando cualquier cosa, no sé. Pero no todo el mundo está con esa capacidad, ¿no? Entonces, por eso pusieron esa norma para parar y darle un tiempito de mantenimiento y dedicarle tiempo al carro. Pero lo que en el contexto que estamos mirando es, dependiendo del análisis que yo comience a hacerle y lo que yo estoy trayendo como mis posibilidades, entonces asimismo comienzo a analizar los riesgos y a darle un tratamiento. Y ese tratamiento dependerá para el cumplimiento del objetivo o para la desviación del cumplimiento de ese objetivo como tal. Entonces hay un proceso para poder apreciar o para hacer la apreciación del riesgo, para hacer la identificación del riesgo.
Entonces, lo primero es el establecimiento del contexto. Se identifica el riesgo, se aprecia el riesgo, se identifica como tal, se hace un análisis, una evaluación del riesgo. Aquí hay una comunicación y consulta. Si se dan cuenta, las flechas nos indican que es bidireccional. Hay un seguimiento y una revisión y hay un tratamiento del riesgo. Entonces, ¿cómo hacemos el proceso para poder identificar o a realizar la apreciación de ese riesgo? Lo primero es, miramos los objetivos estratégicos. ¿Cuál es mi objetivo? Pues llegar a mi lugar de trabajo, llegar a mi zona de estudio, a mi colegio, mi universidad, etc. ¿Qué riesgo tengo de no cumplirlo? Y digamos que cuáles son esos indicadores que me están mostrando que yo estoy fallando dentro del proceso. Entonces, ¿cuáles indicadores podríamos plantear para el ejemplo que traemos ahorita? Entonces, no, que estoy llegando tarde, de las 5 días de la semana, 3 estoy llegando tarde. Entonces, ¿por qué? No, es que siempre le está fallando algo al carro, o me toca devolverme por la licencia, o estoy desviando por no cumplir con la licencia, X, Y, Z. Y aquí comienzan a mirar las probabilidades y esas consecuencias y se comienza un levantamiento de evidencias, ¿listo? Entonces las evidencias pues obviamente son lo que estamos mencionando ahorita. Entonces, para el proceso nos devolvemos para mirar cómo empezamos a descubrir ese riesgo. Primero miramos el contexto de la organización y los objetivos. Los objetivos generales, los ámbitos que corresponden a procesos, procedimientos como tal. Por eso decíamos que en el capítulo 8 es uno de los más gruesos dentro de la norma y es uno de los que más va a tener, digamos, aplicabilidad dentro de este capítulo que es el del riesgo. Los criterios para evaluar los riesgos sabiendo que los que son tolerables y qué hacer con los inaceptables. Uno de los dos, por ejemplo, bueno, aquí para el caso son casi que los dos son intolerables, pero uno de los dos tiene más peso. Uno es inaceptable definitivamente y es con respecto a que si algo le está fallando al carro, pues no podemos aceptar. Por ejemplo, si le está fallando el sistema de frenos, pues el carro no se puede mover. La forma en la que se aprecia el riesgo se integra a la organización. La gestión del riesgo es transversal, por lo que la organización habrá de definir cómo se integran los diferentes procesos y actividades a este tema de riesgos. Vamos a mirar las competencias, responsabilidades y autoridades que realizan esta identificación del riesgo. ¿Quién lo hace? ¿Cómo lo hace? ¿Qué va a hacer? ¿Para qué? Para poder identificar de manera más amplia ese riesgo. Y acá también tenemos que mirar cuáles son los recursos con los que se dispone para esa identificación del riesgo. ¿Cuál es la forma en la que se informará y se revisará desde la descripción o del levantamiento del riesgo? Entonces, se va a hacer un comité, se va a hacer un acta, se va a hacer un comunicado, una circular. ¿Cómo vamos a empezar a determinar ese riesgo? Si, por ejemplo, es en el área de compras donde estamos detectando algún riesgo, un riesgo es, por ejemplo, que no tenemos suficientes proveedores para X insumo, X materia prima, y esa materia prima es vital para el proceso, o generaría un cuello de botella muy grande. Entonces, ¿cómo se va a dar a conocer para que todo el equipo comience en función de eso a trabajar y mejorar esa condición como tal? Entonces, lo que les digo, una reunión, una comunicación, algo que nos dé evidencia como tal. Y hay un proceso pues para poder realizarlo. Uno, asegurar que las partes interesadas, sus expectativas y necesidades se identifican correctamente. Recordemos que las partes interesadas son de las más importantes dentro de este proceso. Y no solamente ya hablamos de los clientes, estamos involucrando absolutamente a todos y ahorita los vamos a ver dentro de los contextos que estamos trabajando. Se debe asegurar los riesgos respecto a cómo se identifican correctamente, ¿cierto? Para el caso, por ejemplo, de lo del carro, estábamos mirando cuáles serían las partes interesadas.
Cuando yo salgo en un carro, pues obviamente no es solamente con las personas que de pronto vamos en el carro o si voy sola, porque ya empiezan otros actores ahí. Cuando es una organización, de igual manera, tiene diferentes partes interesadas, no solamente internamente, sino externamente. Entonces, eso es importante llevarlo a cabo, saber cuáles son esas necesidades, cuáles son esas expectativas, qué tipo de partes interesadas son las que vamos a comenzar a vincular dentro de estos riesgos. Y se es desarrollar nuevamente un plan de comunicación, definir el contexto de una manera apropiada y conseguir la aprobación y el apoyo para un plan de tratamiento. Entonces, aquí ya comenzamos nosotros a definir qué tratamiento se da si el riesgo XYZ tiene ese comportamiento o si se llega a presentar. Entonces, vamos a ir por pasos. El primero es el establecimiento del contexto externo. Acá se refiere a la apreciación o a la identificación de riesgo en el entorno de la organización, como los factores culturales, políticos, legales, reglamentarios, financieros, económicos, tecnológicos, que sean competitivos a nivel internacional, nacional, regional o local. Son factores de tendencia clave que tengan impacto en los objetivos de la organización, son percepciones y valores de las partes interesadas también. Entonces, si lo miramos en un diagrama, en el contexto, ya empezaríamos nosotros a evaluar qué. Cambios sectoriales, por ejemplo, con competidores, con consumidores y con proveedores. Aquí ya estaríamos abordando ese tipo de contexto como tal. Cambios tecnológicos, hablamos de la parte tecnológica y la parte también ecológica. Todos los cambios sociológicos que se puedan llegar a tener. Hablamos del marco político legal y socioeconómico. Recordemos, y para nadie es un secreto, por ejemplo, que cuando hay cambios de administración, cuando hay elecciones, prácticamente hay una pequeña recesión económica o a veces dura un poco más, dependiendo como ¿por qué? Porque hay una incertidumbre económica y con respecto al tema de qué políticas se van a implementar, cómo va a seguir el proceso. Entonces eso genera bastante incertidumbre. Esos tipos de riesgos se tienen que también evaluar. De pronto pueden haber cambios normativos, tributarios, etcétera. La parte socioeconómica pues igualmente va a estar afectada. Y cuando hablamos del contexto interno, pues implica comprender las capacidades que tenga la organización, cómo están sus recursos, cómo está el flujo de información, los procesos, la toma de decisiones en cuanto a las partes interesadas internas y la estructura, cómo es la matriz específica de autoridad, cómo es el nivel de mando, el liderazgo, cómo se maneja, cómo son los objetivos y cómo se manejan las estrategias y qué percepción, valores y cultura tienen dentro de la organización, apoyados desde la política y dentro de los procesos. Y si lo miramos, digamos, esquemáticamente, pues nos estaríamos refiriendo a los recursos económicos en cuanto a liquidez, la capacidad de endeudamiento, en cuanto al comportamiento también, del dinamismo que tenga la organización, el tipo y esquema de comunicación que maneje. En cuanto a la infraestructura, pues tenemos que tener en cuenta las tecnologías de la comunicación y de la información, porque obviamente eso ahorita es un riesgo tenerlo y no tenerlo. A veces muchas compañías dicen, si yo no tengo, es que porque no, si tengo todas esas redes, todas esas ayudas que hay ahorita en tecnología de la información, pero ¿qué tan blindadas están las organizaciones en ese sentido? En cuanto a equipos, maquinarias y herramientas, ¿qué tecnologías se están manejando? Entonces toca comenzar a revisar todos esos riesgos que maneja la compañía en cuanto a su infraestructura. En cuanto a su mantenimiento, si es adecuado, si es inadecuado, cómo es el mantenimiento preventivo, correctivo.
En cuanto a las estructurales, también empezamos a mirar cómo es la gestión de personal, cómo se manejan los sistemas, los procesos y la estructura de mando que se esté manejando, la estructura organizativa como tal. Importantísimo también cómo es el proceso de distribución. Ahí tenemos un riesgo altísimo de distribución y mercadeo como tal. Y más si de pronto la compañía también está tercerizando. ¿Qué tanto control se puede llegar a ejercer sobre las compañías que realizan realmente el proceso? Este sería como el contexto general. En contexto interno, perdón. Entonces ya tenemos los dos contextos, el contexto externo y el contexto interno, y ya comenzamos nosotros a evaluar. ¿Y cómo lo hacemos? Pues por medio de una DOFA, de una FADO, ¿sí? Donde vamos a enumerar las debilidades, las fortalezas, las amenazas y las oportunidades. Ese ya lo manejamos un poco más, ¿cierto? Sí, sí, señora. Acá hacemos énfasis en los procesos que tienen que ver con las oportunidades y prácticamente con las debilidades, ¿cierto? Y con las amenazas. Entonces, esta es una matriz que en los cuadros, digamos, de la izquierda y los superiores tenemos las amenazas, las oportunidades, las debilidades y las fortalezas como tal. Se enumeran como, se describen como tal. Y ya después empezamos a definir esas estrategias, que son las que a futuro ya nos van a comenzar a servir para identificar si se da el riesgo, qué voy a hacer con ese riesgo. Esta ya la conocen, ¿cierto? Cómo se saca la matriz de debilidades, oportunidades, amenazas y fortalezas. Entonces aquí ya comenzamos. Ahí ya, esto lo hacemos también en planeación estratégica, cuando sacamos los factores claves de éxito, ¿no? De aquí, de este proceso, salen los factores claves de éxito a lo que le vamos a apostar cuando comenzamos a vincular debilidades con oportunidades, por ejemplo. Ese lo manejan, ¿cierto? No hay que hacer claridad, ¿o sí? Y en la identificación de los riesgos, pues en cada proceso de gestión, acá empezamos a definir el responsable del proceso, objetivos e indicadores, el alcance, el inicio, medio y el fin, proveedores o clientes y clientes también, relaciones con otros procesos y procedimientos, la definición de metodología de apreciación del riesgo o identificación del riesgo. Aquí empezamos a identificar con qué metodología vamos a trabajar y digamos que el tema de rendición de cuentas o informar cómo vamos a presentar los informes de estas evaluaciones como tal. Entonces, para la definición de riesgo es importante mirar varios aspectos. Uno es la naturaleza y el tipo de consecuencia que tendría ese riesgo. Entonces, si es un riesgo financiero, pues ya estamos definiendo, primero es financiero y qué consecuencia nos podría llegar a traer. Entonces la consecuencia podría ser falta de liquidez, la consecuencia es que no vamos a poder pagar nómina, bueno, qué sé yo, o que no van a llegar los insumos, por ejemplo. Manera de expresar esa probabilidad es cuando comenzamos ya a redactar cómo empieza ese riesgo a funcionar dentro del sistema. Manera de determinar el nivel de riesgo, entonces ya hay unas tablas como mencionaban, unos criterios para decidir cuándo un riesgo necesita un tratamiento o es aceptable. También se establecen algunas tablas donde se dicen si se presenta este riesgo, se puede aceptar, se puede pasar o no es inaceptable. Y cómo se tendrán en cuenta las combinaciones de los riesgos. Es importante porque en algunos casos solamente se miran de manera aislada los riesgos, pero a veces hay un efecto dominó, entonces un riesgo genera otro y otro, y resulta que hay que saber qué pasa si se presentan 2 o 3 riesgos al tiempo, cómo se trabaja, qué se haría.
Hay unos principios marco, ¿sí? Para poder llevar de referencia para poder llevar el proceso de gestión del riesgo. ¿Cuáles son, digamos, los capítulos de más trabajo en este momento? Sería capítulo 5, capítulo 4, ¿sí? Que tiene que ver con todo el contexto de la organización, y el capítulo 6, que tiene que ver con el riesgo. ¿Sí? Entonces, acá empezamos a mirar liderazgo y compromiso. Como lo que yo les mencionaba ahorita, el proceso de integración es importantísimo, importantísimo, más cuando son áreas independientes, cuando se trabaja por un proceso departamentalizado, que es cuando más se ve marcado el tema de yo hago lo mío, tú haces lo tuyo, yo respondo por mis objetivos, tú los tuyos, ¿sí? Aquí comienza el proceso de diseño, de implementación, evaluación, mejora. El liderazgo y compromiso debe estar, mejor dicho, involucrado con todos estos aspectos. Y ya empieza el tema de los capítulos 4, que ya empieza toda la integración, la estructura, a empezar a revisarse al detalle, lo que les mostré ahorita, del entorno externo, el entorno interno, a vincularse, empezar a hacer un proceso de adaptación, a vincularse de manera inclusiva, dinámica. Deben comenzar a trabajarse cómo se van a hacer los canales de comunicación, la información para poderla implementar, qué tipo de estrategias se van a usar, cuáles son los factores humanos y culturales que van a llegarse a ver afectados, y cómo se afectaría o se trabajaría en el proceso de mejora continua. Entonces acá ya comienza toda la comunicación y la consulta, que es el capítulo 6, el registro de informes, el seguimiento y revisión. Empieza el tratamiento del riesgo, la valoración del riesgo, el análisis, la identificación, y tiene que tener un alcance y un contexto del criterio como tal de la evaluación. Eso es lo que principalmente debe tenerse en cuenta. Acá hay un pequeño ejemplo. Si nosotros decimos, por ejemplo, para el proceso de dirección comercial, ¿sí? Entonces, ¿hay un proceso de gestión de riesgo? Claro que sí, se mueve en todo el sistema. Hay unas entradas, por ejemplo, número de vendedores, número de visitas, el precio de ventas, el gasto de representación. Aquí cuando miramos es la probabilidad de ocurrencia de un evento, ¿sí? De un evento extraordinario. Y aquí ya comenzamos a ver ese impacto cómo está, la probabilidad de la ocurrencia por su consecuencia. Y vienen unas salidas, que son las ventas, la satisfacción del cliente, las reclamaciones, la experiencia, etc. Esta es la gestión orientada a procesos. Aquí ya comienzo a saber, dentro del proceso de dirección comercial, qué riesgos voy a tener en cuenta. Si se dan cuenta, aquí tiene entradas y salidas. Importante también hacer este análisis. ¿Qué entra dentro de los principales aspectos que se van a relacionar para la gestión del riesgo? Que de hecho ya están determinados en la norma. Entonces, cuando hablamos del riesgo, hay una valoración, un efecto, un impacto. Le damos una calificación y una cualificación donde empezamos a decir con una escala de 1 a 5, insignificante, mínimo, moderado. Una probabilidad, de igual manera le aplicamos una escala y estamos dando también una calificación para poder entenderla, ¿sí? Excepcional, poco probable, muy probable, seguro que pasa. Y ya el nivel de riesgo como tal, pues lo podemos empezar a determinar por la valoración, que es el efecto que yo estoy dando por la probabilidad que ocurra. Y de acá salen las escalas, ¿cierto? Si es menor a 5, entonces digamos que se puede llegar a aceptar ese riesgo. Y de 6 a 1 y así sucesivamente para cada uno de ellos. Hasta que nosotros llegamos a decir que entre 6 y 1, entre 1 y 6, el riesgo puede controlarse. El riesgo no deseable es de 9 a 14 y el riesgo inaceptable es mayor a 15. Aquí, si el riesgo definitivamente está dentro de la operación de la organización,
ahí toca tomar decisiones y lo toman con la alta dirección para saber si se continúa o no. En una empresa se manejaba una planta de tratamiento de agua y la potabilización del agua la hacían con cloro gaseoso. El nivel de riesgo altísimo. ¿Por qué? Porque el cloro gaseoso es altamente corrosivo, ¿cierto? Entra por vías respiratorias y nada. El nivel de riesgo lo aceptó la compañía, pero tuvo que hacer todo un equipamiento dentro de su infraestructura para poderlo tener ahí, ¿sí? Cuando digo equipamiento, tuvo que empezar con áreas ventiladas, e inclusive la persona que iba a manipular el cloro como tal o hacer el procedimiento tenía que tener un traje de autocontenido. ¿Qué significa un traje de autocontenido? Pues son los trajes que tienen una careta full face y con oxígeno a la espalda como tal. Y no lo podía desarrollar la persona sola, sino siempre tenía que estar en compañía de dos personas más y de tener en cuenta el sistema de alarma y todo eso que estuviera funcionando para poder desarrollar la actividad como tal. Esas son de las condiciones que definitivamente el riesgo es inaceptable y toca mantener el proceso, pero hay que evaluar qué se va a hacer. Que eso es lo que viene acá. Entonces, ¿qué pasa si el riesgo no se puede evitar o se evita? Pues se elimina la actividad que está afectando la de riesgo. Si se acepta el riesgo cuando es posible que se genere alguna oportunidad, se elimina la fuente de riesgo. Normalmente lo que buscamos es eliminar ese riesgo. Pero, por ejemplo, para el caso que les daba ahorita, no había otra posibilidad de potabilización del agua en su momento. Entonces lo que hicieron fue asumir el riesgo, pero tuvieron que cambiar muchísimas cosas dentro de la organización. Y ya comienzan con las tablas como tal, donde empezamos a evaluar los riesgos, la oportunidad y empezamos a tabular las acciones que se van dando para cada una. Acá digamos que eso es un esquema a manera de ejemplo, como decía su compañero ahorita, cómo se maneja la matriz y cómo nos queda, digamos, ya las probabilidades versus los daños, ¿cierto? Para el riesgo verde es riesgo y daño bajo, o sea que uno puede tener alguna tolerancia con respecto a si se presenta algún riesgo, ¿no? Y es posible, es recomendable que pues hagamos estas matrices así con colores para que visualmente le quede a las personas más fácil una imagen que en un texto. Amarillo, riesgo alto, daño bajo, riesgo bajo, daño alto como tal. Y en naranja el riesgo y daño muy alto. Entonces aquí ya se define si usarlo, no usarlo, eliminarlo, mitigarlo como tal. Vamos a ver, señor. Carlos. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches. Profe, pues viendo ahí la matriz, eso es una herramienta, me parece que es muy importante en toda empresa, porque en toda empresa pues existe el riesgo, existe el peligro, ¿no? Y este tipo de herramientas nos ayudan mucho al tema de evaluar varios sucesos. Y a veces las calificaciones que nos arrojan a veces son alertas que nos ayudan a prevenir un accidente o algo que sea grave. Nosotros lo utilizamos mucho en la empresa, en el sector donde yo trabajo, y básicamente para nosotros es muy importante porque pues a base de eso es que nosotros manejamos el análisis del riesgo y los controles. Y pues quería decir eso porque me gusta este tema y pues
me pareció oportuno. Muy bien, Carlos. Importante, ahorita, importante pues que el aporte, que refuerces el tema, más para los que ya hemos vivido o pasado por procesos de esto, que lo que les decían, con la empresa que se tenía inicialmente antes de estar certificados a ISO 14000, porque estaban buscando la certificación de la ISO 14000, no se había contemplado porque pues igual se le usaban elementos de protección, pero nunca se había valorado el riesgo como tal de la condición que tenían en la planta de tratamiento de agua. Entonces, muy importante. ¿Me escucharon, muchachos? No, señora, lo último no. Bien. A lo último se fue el audio, profe. ¿A lo último de qué, perdona? ¿Del video? No, No, la pregunta que su merced nos está dando. Ok. Yo sí dije. Pues, bueno, la pregunta es, primero, inquietudes que tengan. Segundo, ¿qué conclusiones tienen del video y de la temática del día de hoy? Profe, se le perdió el audio totalmente. Bueno, ¿ya tienen audio ustedes? Sí. ¿La escuchan? Sí, señora. Ok. ¿Qué conclusiones pueden sacar del tema del día de hoy? Buenas noches, profe, buenas noches, compañeros. Bueno, yo creo que la conclusión más importante es que definitivamente todas las empresas deben gestionar sus riesgos para lograr alcanzar sus objetivos, ¿no? De hecho, todas las normas ISO en sus actualizaciones lo contemplan y dan ese enfoque basado en riesgos, ¿no? Entonces le están diciendo como la compañía, oiga, usted puede tener todo un sistema de gestión, pero si no hace un enfoque al riesgo y lo gestiona y lo controla, pues básicamente no está haciendo nada, por decirlo así. Entonces esa es la importancia de gestionar y controlar los riesgos. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más? Sergio. Buenas noches, profesora y compañeros. Buenas noches. Sí, como decía la compañera, el gestionar los riesgos para una empresa también implica tener unas actividades que puedan en su gestión o bien eliminarlos, o bien sustituirlos, o bien integrarlos dentro de sus procesos, ¿no? Pero en últimas lo que buscaría o lo que debería tener la empresa en la gestión de sus riesgos es identificarlos plenamente para poder controlarlos en alguna forma. De hecho, muchas de las actividades que se desarrollan al interior de las empresas se basan en el control de riesgos, porque muchos de los diagnósticos y análisis que se hacen no llegan a eliminar el riesgo,
ni a sustituirlo, sino solamente a controlarlo. Sí, señor, como lo que estábamos viendo. Algunos ni siquiera se alcanzan a eliminar, solamente a minimizar como tal. Sí, señor. Muy buen aporte, gracias. ¿Quién más? ¿Quedó claro el tema del anexo? Sí, señor. Bueno, importante que tengan claro esos temas para ya llevar a cabo el proceso de implementación. Bueno, entonces como conclusiones, el anexo SL es una valiosa herramienta que facilita el proceso de implementación y auditoría del sistema de gestión de calidad. Reconocer y evaluar de manera acertada los riesgos en la implementación del sistema de gestión de calidad ayuda a minimizar los impactos y sus consecuencias, logrando así evidenciar y aportar al mejoramiento continuo. Dentro del contexto que yo les estaba dando al inicio, les manifestaba que cuando yo puedo identificar los riesgos, puedo desarrollar un proceso de mejoramiento continuo. Ya con la temática desarrollada, ¿ustedes pudieron evidenciar eso o no? Si la identificación de los riesgos sí le aportan al proceso de mejoramiento continuo de una organización. Buenas noches, profe. Buenas noches. La pregunta es abierta, o sea, para que cualquier persona la conteste. Sí, señor. Ah, bueno. Muchas gracias, profe. No, sí, me parece. Creo que el riesgo es parte de perdurar y de subsistir, de estar bien, y creo que ese es un aspecto importante para que tenga sentido conservar la calidad, vigilar la calidad, entender la calidad en cuanto al producto y la experiencia. Entonces los riesgos de alguna manera son consecuencias que se evitan, ¿no? Cuando puedo controlarlos y medirlos, pues son consecuencias que puedo evitar. Ok, sí, señor. Muchas gracias. ¿Quién más? Patricia. Bueno, profe, también considero que hace parte de la mejora continua porque de pronto yo puedo tener un riesgo hoy que puedo mitigar, pero mañana me surgen nuevos. Es decir, todo el tiempo está como cambiando y se da todo el proceso, todo el ciclo. Entonces sí siento que hace parte de esa mejora continua. Sí, señor. Fabio, muchas gracias. Profe, sí, el riesgo pues se corre permanentemente y todos los días y en todos los ámbitos y en todas las empresas. Pero el éxito de la empresa yo considero, sí, es en las decisiones que se logren acertadas para minimizarlo y poderlo superar. Ok. Muchas de las no conformidades que a veces se levantan en una organización tienen que ver con la no identificación oportuna o eficaz de los riesgos. ¿Por qué? Pues porque por lo mismo, por el contexto que estamos diciendo. Por eso les decía que aporta de hecho al mejoramiento continuo, porque las no conformidades también, digamos que es una herramienta que puede llegar a usar para poder evidenciar mejoramiento. Entonces, por eso también les decía, en el contexto como tal de la organización, cuando se levantan no conformidades, si vamos a ver, tienen que ver de alguna manera con la no identificación de riesgos como tal. Muy bien, gracias. Sergio. Sí, profesora, quisiera agregar algo a lo que ya comentado y lo que estaban diciendo los compañeros, y es que aun cuando se haga esa discriminación de los riesgos, cuando se haga el análisis de esos riesgos, hay también que generar una herramienta, pues lo digo en el caso teórico, práctico y la experiencia
que he podido tener en el tema, y es tener una herramienta como lo es una matriz de riesgos, que nos permita priorizar los riesgos, dándole, digamos, a esos mínimos vitales del proceso, intervenirlos de forma inmediata, y los otros ya empezarían a, sin olvidarlos, obviamente sin olvidarlos, tenerlos a mediano y largo plazo. Sí, Sergio, tienes toda la razón. Me faltó el pantallazo de la matriz, que sí la tenía, y se me olvidó vincularla. Sí, la matriz de riesgos es muy importante porque, como dice Sergio, ella nos da una priorización, ¿sí? De máximos a mínimos para poder, digamos, intervenir como tal y poderla tener también como evidencia, ¿sí? Importantísimo. Gracias. ¿Alguien más?